Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Universitarios de Éxito. Mi nombre es Yaraví Pulido y me da muchísimo gusto saludarlo, como siempre, en este espacio que hemos dedicado a reconocer la trayectoria, recordar anécdotas y, bueno, también revivir momentos de nuestros universitarios egresados de la máxima casa de estudios en Durango. Y, bueno, el día de hoy TV UGED se viste de manteles largos, estamos de lujo por el invitado que nos acompaña en esta ocasión. Es un universitario docente con más de 25 años de experiencia como catedrático de la máxima casa de estudios, cuenta con la maestría en Derecho Constitucional y Social por nuestra Universidad Juárez y una segunda maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Posee una amplia trayectoria en el ámbito político también, tanto en nuestra entidad como en México. Y bueno, durante más de 30 años se ha desempeñado en diversas tareas de dirigencia política, administración pública, comunicación social, académica y diversos cargos de elección popular. Es un personaje muy distinguido, reconocido y de gran estima para la comunidad universitaria. Y bueno, pues sin más preámbulo, me complace saludar en el estudio de TV UGED y en su programa Universitarios de Éxito a el maestro José Ricardo López Pescador, orgulloso egresado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Ricardo, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Muy buenos días, Yaraví, gracias por la invitación y por la oportunidad de comunicarnos a través de TV UGED con todo el auditorio, y muchas gracias por estar en este recinto universitario, pues hablando de lo que hemos hecho por la universidad. Claro, es un honor de verdad y te agradezco mucho que nos hagas este espacio en tu agenda, porque queremos conocer no solamente en el ámbito pues político, en toda esta trayectoria y carrera que tienes en la administración pública, sino que hoy también queremos conocer al ser humano, al estudiante universitario y como lo comentábamos ahorita fuera de cámaras, a este universitario de corazón que primero nace como universitario para después desenvolverse en todas las demás facetas y ramas de tu vida. Pues sí, mira, la verdad es que sí, llegar a la universidad, yo llegué a la universidad, a la preparatoria, al CCH. Ahí me tocó, cuando soy segunda, tercera generación del CCH Siberia. Okay. Allá lo que soy el CCH, ya en sus... así es, porque antes estaba acá en donde soy la prepa nocturna, y le decían ahí el CCH Acapulco, okay, y el CCH Siberia por lo lejos allá por Canelas. Entonces ahí me tocó pues las primeras aulas realmente, y sí hay un antes y un después desde que entra uno a la universidad, desde el ingreso de uno a la universidad como estudiante, porque permea toda la vida de uno, la vida profesional, la vida personal, la vida familiar, el entorno en el que uno se desarrolla. Y aunque me ha tocado pues estar, por ejemplo, fuera de Durango por lapsos de tiempo en la Ciudad de México, desempeñando cargos de elección popular y también responsabilidades en la administración pública, yo nunca he dejado de estar ligado a la universidad. Y eso, pues sí, al final cuando hace uno la evaluación de qué he hecho, cómo me he desempeñado, cómo me he formado, cuáles los resultados que hemos dado a la administración pública, pero sobre todo a la sociedad, a la gente, dice uno, la universidad fue la que más ha influido para mí en ser lo que soy, en cambiar lo que he cambiado y en hacer lo que hago. Claro, y esa base, ¿no? Ese cimiento siempre en sí, la vida. Y bueno, ya nos compartes que tu ingreso a la universidad fue en la preparatoria, pero quiero que nos vayamos más hacia atrás y conocer un poquito en relación a tu familia de origen. Cuéntame de tus padres, a qué se dedicaban ellos, cuántos hermanos son. Hablar de los papás y del entorno familiar nuclear siempre es complejo porque se le viene a uno a la mente muchos pensamientos, muchas vivencias, momentos. Te quiero decir que mi papá y mi mamá son de origen campesino, de un ejido, el ejido Arnulfo R. Gómez, municipio de Canatlán. Ahorita ya está, es el límite prácticamente con Nuevo Ideal, está a la mitad entre la cabecera municipal de Canatlán
y la cabecera municipal de Nuevo Ideal, yendo por la carretera que va hacia Santiago Papasquiaro y más allá. Pero entonces ahí ellos, lo único que tenía mi papá era un derecho ejidal, es decir, sembrar una parcela, sembrar la tierra y un cuadro, que le llaman así, el cuadro también es un término que se utiliza en el ámbito del derecho agrario. Es todo lo que tenían ellos, porque mi papá estudió solamente, bueno, mi papá nunca fue a la escuela oficialmente, formalmente. Mi mamá sí fue 3 años, mi mamá fue 3 años, por ser la mayor de su familia, nos platicaba que cuando vio mi abuelita que sabía sumar, restar y multiplicar y leer, usted ya no tiene nada que hacer en la escuela, a cuidar a sus hermanos menores. Entonces ellos se casan y tienen pues 11 hijos, de los cuales sobrevivimos 8, 3 murieron de bebés, lo que le llaman allá en las comunidades, en los pueblos, los angelitos que se fueron como niños y no pudieron desarrollarse y llegar a adolescentes ya grandes. Y fuimos 8 hasta la pandemia, que en el 2022 que se fue mi hermana la mayor, debido a justamente el tema de la pandemia. De tal manera que somos 8, pero ahorita quedamos en vida 7. Y la verdad, pues yo te comento otra vez, la vida del campo, no había secundaria, menos preparatoria, y obviamente si queríamos salir como familia adelante, en el rancho era o dedicarse otra vez a la ganadería, a la agricultura, a sembrar la tierra, o bien salir a Estados Unidos. Mi mamá y mi papá no quisieron eso para nosotros. Entonces, en cuanto a mis hermanos mayores, mi hermana Manuela, mi hermano José de la Luz, tenían que ir a la secundaria, dijeron, vámonos a Canatlán para que allí estudien. Pero es muy difícil para alguien del campo, arraigado con todos hermanos, hermanas, sus orígenes en el campo, salirse. Y sin embargo, mi papá y mi mamá lo hicieron. En Canatlán fue nada más un paso muy poco, porque mi hermano fue y regresó al rancho, y finalmente nos venimos ya para acá, para Durango, a una colonia popular. Llegamos donde no había servicios, pero siempre con el entusiasmo de estudiar. Mis hermanos estudiaron la secundaria, nosotros primaria, y cuando mi hermano entra a la universidad, al CCH, él sí acá en Acapulco, acá en Paloma y Miguel de Cervantes, pues bueno, cambió porque en la casa llegaban muchos amigos de él, todo ligado a la universidad, al mundo estudiantil, y él de ahí después del CCH estudia la carrera en Derecho. Para ese tiempo nosotros ya entrábamos al CCH, salíamos de la secundaria y le seguimos el camino para estudiar Derecho en la Universidad Juárez, mi hermana Lucía y un servidor, y mi hermano Jesús. Es decir, así en concreto comentarte, somos de un origen campesino, pero con un proceso de venir al mundo urbano, venir a la ciudad, y la universidad nos abrió las puertas, y sin duda que eso cambia mucho, pero también decirlo, el ser de origen en el campo ayuda mucho al compromiso social, y al ver también que solo a través de la educación, solo a través del estudio, solo a través de la perseverancia, solo a través de la constancia, puede haber movilidad social. Y si es posible en esta sociedad, en este país, la movilidad social, sí es posible. De personas que no fueron formalmente a la escuela y que pasaron una vida dura en el campo, pero quisieron que todos sus hijos estudiaran y prácticamente lo lograron, que todos fuéramos profesionistas, y luego pasar a nosotros que somos profesionistas y nosotros darles a nuestros hijos una educación pues que sea más amplia y más acorde a la realidad. Esa movilidad social solo la da un sistema en el que existen un sistema educativo, sobre todo donde existen universidades con estas características de nuestra Universidad Juárez. Yo sí lo veo de esa manera, que la movilidad social esa que hemos experimentado en la familia, pues se da gracias a las instituciones de este tipo. Claro. Ya esta visión, qué interesante, de tus padres, porque la valentía para salirse, y cuando sus hermanos les decían,
¿qué van a hacer allá? ¿Van a sufrir allá? Sí. Aquí tienen lo básico, aquí hay entre todos nos comida, ponemos de aquí hay- acuerdo. Y sin embargo, si no, es que yo quiero que mis hijos no tengan el destino mío de estar en el campo, de trabajar, porque el trabajo es duro, es Sí. difícil, poco remunerado, la movilidad social prácticamente no se da. Y ellos, a su manera, como dijeron, vámonos a Durango, a como nos vaya, sin tener nada y llegar a realmente hacer una casa de madera y con techos de lámina y con hule en las puertas, pero era lo de menos. Lo que había que hacer es que estudiáramos. Que hubiera esa oportunidad para Sí. ustedes y lograr, bueno, entonces 4 de los 8 hermanos finalmente En Derecho. en Derecho. Sí, una en Trabajo Social, también por la Universidad Juárez, otra en la Normal, mi hermana Manuela que falleció era maestra y se jubiló como maestra. Mi otra hermana Guadalupe también estudió en la Universidad Juárez, en el CCH, ella no se recibió, y mi hermano Horacio, que pues como es síndrome de Down, él no pudo estudiar, pero sin embargo, prácticamente toda la familia López Pescador estuvimos en las aulas universitarias desde los 15 años, desde la prepa, y bueno, pues seguimos ligados a la universidad todos. Excelente, pues qué interesante y gracias por compartirnos esta parte de tu vida, Ricardo, porque estoy segura que muchos de los jóvenes que tengan la oportunidad de estar viendo este capítulo, pues también reciben esta inspiración. Tenemos mucho alumno, mucho estudiante foráneo al interior de la universidad y son situaciones pues también complejas, ¿no? De quienes dejan a su familia allá y están acá para estudiar y bueno, es una vida que como estudiantes no siempre la tenemos fácil, pero que finalmente el perseverar y el tener esta constancia y esta disciplina pues dan frutos tan buenos como lo es tu carrera, que ahorita vamos a estar hablando de esto. Si me lo permites, Ricardo, vamos a hacer una breve pausa cultural y regresamos con más en esta interesante charla con el maestro Ricardo López Pescador. Ya volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros a través de su programa Universitarios de Éxito. Soy Yaravi Pulido y seguimos en esta interesante charla con el maestro José Ricardo López Pescador, orgulloso egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad. Y bueno, Ricardo, ahora me gustaría que nos compartas en relación a tu vida y esta etapa como estudiante al interior de las aulas de la Facultad de Derecho. Ingresas, sales del Colegio de Ciencias y Humanidades, ingresas a la facultad. Cuéntame cómo se vivía en esa época la etapa estudiantil. A ver, la época estudiantil, yo les digo a mis alumnos ahora en la Facultad de Derecho, es muy dura, es compleja, es difícil ser estudiante, pero es la más bonita de la vida, es la más gratificante. Cuando uno deja de ser estudiante, dice uno, quiero regresar a ser estudiante, pero ya estás en la vida profesional y tienes otras responsabilidades, otras tareas en la sociedad, otros compromisos con tu familia, tienes que producir, entonces dices, pues ya ni modo a seguirle, pero es la que más recuerda a uno. A mí me forjó mucho la época de estudiante porque justo en el 1982 que yo ingreso a la Facultad de Derecho de la universidad, justo ahí consigo mi primer empleo para ayudarme con ingresos y ser estudiante. Y el primer trabajo que tengo es estar en una oficina que entraba yo a las 5 de la mañana, porque a esa hora había que pasar por los periódicos de aquel tiempo, recortar las noticias, recortarlas con tijeras y luego con Pelifix pegarlas en una hoja y luego sacarle copias a la famosa síntesis informativa, porque tenía que estar en la casa de los dirigentes antes de las 7 de la mañana. Y yo entraba a la escuela a las 8. Me daba bien tiempo, de 5 a 7, elaborar la síntesis, sacar las copias y entregarla en las casas, en los domicilios particulares de los dirigentes del partido, para que ellos en la mañana tuviesen las noticias ya sintetizadas y en una famosa síntesis informativa. Eso me forjó mucho porque me levantaba muy temprano y cuando yo llegaba a la escuela a las 8 de la mañana ya había hecho la síntesis y luego después cuando salía a la 1 o 2 de la tarde regresaba al partido para aprender a hacer los boletines de prensa en aquellas máquinas Remington y Olimpa, con pasantes para boletines de prensa en el área de comunicación. De tal manera que combiné
en la época estudiantil en la Facultad de Derecho con ese trabajo, pero la Facultad de Derecho era una facultad con mucha política, demasiada política, era la facultad con más política de todas en aquel tiempo. Se decía que quienes querían estudiar se iban a otras facultades y quienes querían hacer grilla y política iban a la FADER. De ahí salían los dirigentes de la FEUD, de ahí salían quienes luego iban a los partidos políticos, a los diferentes partidos a dedicarse a la política, o bien los abogados, los notarios, los defensores, abogados postulantes en los despachos. Es decir, era una facultad muy viva, muy actuante, con grandes maestros que hoy los recordamos con mucho cariño. Hoy en la mañana estamos recordando a Camerino Castro, a Rodríguez Zavala, a grandes maestros, justo porque era una vida pues muy activa de la facultad en ese tiempo. Lo sigue siendo ahora, pero con otras condiciones. En aquel momento la verdad es que sí, ser estudiante de Derecho pues te abre mucho el panorama hacia la vida, porque es una carrera muy amplia. Y la verdad, yo no participé en la vida estudiantil justo porque solo iba a la hora de clases y me retiraba inmediatamente para trabajar. Y había quienes tenían más tiempo, entonces sí, pues participaban en planillas, participaban en renovación de comités y de diferentes actividades, pero la verdad que me gustó muchísimo la carrera. Yo la adopté porque mi hermano, el mayor, José de la Luz, justo había terminado su carrera y yo tenía que entrar ya a una carrera, y la verdad dije, me gustaba mucho lo de mi hermano, y él fue el que nos motivó, a mi hermana Lucía, a un servidor y a mi hermano Jesús, a estudiar Derecho. Entonces, yo sí quiero decirles a los estudiantes que es una gran oportunidad que nos da el Estado mexicano, primero la sociedad mexicana, porque es quien paga los impuestos, y luego el Estado mexicano con el diseño de la universidad pública, y luego las universidades públicas, particularmente la nuestra, nos abre sus aulas para adquirir conocimiento, habilidades, conocer la ciencia, conocer el derecho, conocer las normas, conocer lo que estudiemos. Pero eso nos da muchas armas, luego se da uno cuenta que eso es fundamental para enfrentar la vida. Entonces, yo sí creo que la época estudiantil es muy difícil, es dura, pero es la más bonita y la más gratificante. Así es, y además que te forjó en muchas áreas, porque tener esta oportunidad ya de desenvolverte laboralmente, pues también te abrió muchas puertas. Sin duda. No, pues desconocíamos que el tema de la comunicación social también estuvo en tu vida desde iniciando la carrera, y eso también ha sido un área en la que te has desempeñado, y hay un camino importante también ahí. Claro, empecé haciendo lo más duro, lo más rudo, lo más difícil, a deshoras, a las 4:30 de la mañana había que pasar el olor a periódico. A la redacción quedaban las manos las negras manos por la esta de los periódicos y tan pegajosas por el Pelifix, pero bueno, o a veces resistol, ni modo, lo que hubiera. Entonces, eso lo forja uno muy fuerte, porque yo empecé en eso. Después de ahí, ya cuando me dieron la oportunidad de redactar un boletín, ya era un gran triunfo. Luego, cuando me dieron la oportunidad de hacer pies de foto para las fotografías blanco y negro que se revelaban en los famosos laboratorios de cada área de prensa, y luego después ya me nombraron encargado de un área, y luego fui el secretario de Información y Propaganda de ahí, y luego dirigir una campaña a gobernador en el área de comunicación, y luego ser director de comunicación social del Congreso, y luego después del gobierno. Y todo eso transcurrió hasta que yo cumplí 28 años. Cuando cumplí 28 años y terminé como director de comunicación social del gobierno, yo dije, hasta aquí llegó en esta área, porque lo único que me queda es regresar. Yo ya había logrado lo más importante. Entonces, ¿cuándo lo hice todo esto? Cuando era estudiante, cuando estaba en la Facultad de Derecho, y sin duda sí me forjó mucho. El estar estudiando Derecho y el estar en un área de un partido político, y luego de ahí involucrarme en campañas, involucrarme en el gobierno, involucrarme en el Congreso, la verdad sí fue una etapa de mucha formación y de mucho aprendizaje. Y sobre todo decirle a los jóvenes, cualquier oportunidad de trabajo, por modesta que sea, y más si está combinada con el estudio, sin duda que va a dar frutos tarde o temprano.
más temprano que tarde incluso. Sí, así es. Pero tengo yo aquí el dato, a ver, platícame, de que obtuviste esta presea, la máxima presea que otorga nuestra Universidad Juárez a sus alumnos destacados, que es la medalla al mérito Benito Juárez. ¿Cómo se logra esto si te levantabas de madrugada y continuabas por la tarde con estas actividades laborales? Bueno, pues siempre el esfuerzo. A mí obviamente me gustaba ser buen estudiante, porque además mi hermano había sido muy destacado estudiante y pues no quiere uno que luego se pierda el prestigio del apellido. Entonces, a pesar de que combinaba el trabajo con el estudio, sí, siempre sacar buenas calificaciones, estudiar, hacer buenos exámenes, poner atención, todo eso implicaba un gran compromiso. Y la medalla se le entregan por promedio a quien tiene 9.3 en adelante en toda la carrera. En aquel tiempo, no sé si ahora prevalece lo mismo, pero así a mí me entregaron la medalla por tener un promedio de 9.5 en toda la carrera. Sí, es producto de disciplina, todo es disciplina y todo es el tiempo acomodarlo muy bien, porque mi mamá ya para ese tiempo tenía una pequeña miscelánea en la casa. Entonces había que llegar después de trabajar en el partido y ver a mi mamá en qué le ayudábamos, pues a limpiar o a despachar o a estar al frente del mostrador o ayudar. Y de ahí hacer tarea. A veces había, pues en la televisión había cosas atractivas, partidos de fútbol, había episodios de telenovelas, había programas, y mi mamá decía, si hicieron la tarea, un rato, y si no, no. Esa disciplina que venía de los padres y que se conservó durante mucho tiempo fue fundamental para que uno pudiera ser buen estudiante y a la vez trabajar. Yo creo que la disciplina en la vida es sustancial y sin duda fue mucho la influencia sobre todo de mi madre y de mi padre también, pero más de ella. Ay, qué bonita esa parte, porque efectivamente con disciplina se pueden lograr muchas cosas. Sin duda. Y teniendo esta organización, como lo comentas, para quienes nos ven, es posible poder desempeñarse de manera laboral al mismo tiempo que estamos en las aulas universitarias, pero no perdiendo el foco, ¿no? Y no descuidando una cosa con la otra, sino sabiendo organizar y acomodar los tiempos de la mejor manera. Ahorita hacías mención de algunos catedráticos que inclusive se convirtieron en leyenda en la Facultad de Derecho, pero ¿tú recuerdas en especial a alguien que haya servido de inspiración en tu vida en esta parte? Porque la función del docente es sumamente importante en el estudiante. ¿Recuerdas a alguien tú que...? Sí, el maestro Rodríguez Zavala era muy duro, muy difícil. De hecho, daba Derecho Constitucional en cuarto semestre. Quien pasaba Derecho Constitucional decía, ya en adelante ya prácticamente es más fácil, pero llegar a cuarto, a Derecho Constitucional con Rodríguez Zavala era complejo. Era muy duro, muy estricto, había que estudiar todos los días, había que leer todos los días el libro de García Maínez de Derecho Constitucional, y sin embargo, pues a mí me tocó ser con él asiduo lector del Derecho Constitucional y pasar muy bien la materia, pero me acuerdo mucho que esa disciplina me ayudó mucho. Pero yo quiero recordar a alguien que la verdad sí influyó más en mí todavía, que es Máximo Gámez. Máximo Gámez en medio clase en la maestría de Derecho Constitucional y Social aquí en la Universidad Juárez. Él sí, la verdad, además de ser estricto, era un motivador porque presentaba la información y le generaba a uno el deseo de seguir indagando, investigando, y luego cómo él, además de ser motivador, de ser muy estricto, pues sin duda que conocía mucho derecho el doctor Máximo Gámez, y la verdad sí influyó mucho en mí. Yo creo que la Universidad de Juárez ha sido privilegiada en tener muy buenos catedráticos en materia del derecho, conocedores de la norma, de cómo interpretarla, de su aplicación, de cómo legislarla y de cómo desentrañar el derecho. Pues sin duda que sí ha tenido muchos. Yo no quiero mencionar más porque son muchos más, pero los que más para mí han influido es Máximo Gámez y el maestro Rodríguez Zavala. Y que tienen además esa virtud o ese don
de no solo transmitir el conocimiento, sino como lo comentas, de generar esta inquietud, de generar, de inspirar y motivar a querer saber más, aprender, a pues ver sus trayectorias también. Esto motiva, inspira siempre al alumno y bueno, esta es una faceta también interesante de tu vida como docente, ahora ya desde el otro, del otro lado que vamos a platicarlo en otro programa, porque desafortunadamente el tiempo en televisión, Ricardo, es muy corto y se va muy rápido. Pero te agradezco enormemente que nos hayas concedido esta oportunidad de tenerte aquí en TVUGED y de poder conocer más sobre tu vida y de compartirlo no solo con la comunidad universitaria, sino con la sociedad en general en Durango y hasta donde llegamos ahora con esta señal a través de las redes sociales. Pues como siempre, gracias por la oportunidad y hay que seguir comentando quiénes somos, qué somos, porque mucho le debemos a esta universidad. Así es. Y bueno, con esto concluimos esta primera parte de este programa especial dedicado a la trayectoria del maestro José Ricardo López Pescador. Mi nombre es Yaraví Pulido, le agradezco el favor de su atención y lo espero en la siguiente emisión con la parte 2 de esta interesante charla con el maestro Ricardo López Pescador. Hasta la próxima.